Damos comienzo al segundo bloque a partir de ahora. Bien, hombre. Vamos con Husserl, pero para tratar de entender esto metafísico de la cuarta vía, que es, tiene que haber una sustancia que tiene la propiedad en plenitud, y no la pueden tener varias, porque si la tienen varias, ninguna la tiene en plenitud. Pero eso lo vamos a hacer recogiendo experiencias de la vida fáctica, que lo hace Husserl a través de un método fenomenológico. Nadie puede acusar a Husserl a priori de ser un dogmático, un religioso fundamentalista, justamente, ¿no? El método fenomenológico es un método de bastante prudencia, de quedarse en las cosas, bueno, nadie acusó a Husserl de ser un dogmático. Así que, no sé, Aristarco, discúlpame, te quería preguntar si me podés dar 15 minutitos para hacer el desarrollo. Cambiamos un poco la dinámica, 15 minutitos para exponerte los argumentos de Husserl, para que se entienda, y después podemos debatirlo. De hecho, yo te podría dar 15 minutos para que hagas las objeciones pertinentes al planteo. No sé si te parece que podamos hacer así. Sí, me parece bien. Eso sí, habrá un momento en el que, para que la conversación vaya avanzando y podamos tocar todos los puntos planteados, aunque todavía tenemos bastante tiempo. La mitad. Sí, ¿no? Estaré dispuesto a conceder, digamos, por el bien de la conversación, hipotéticamente ciertos puntos, solo con el fin de que, habiendo ya cada uno expuesto nuestras posturas argumentadas respecto a cada cuestión, podamos avanzar a la siguiente y ver cómo podría pasarse a defender otros puntos del teísmo o del teísmo religioso. Pero sí, de momento... Sí. De hecho, yo creo que para ir avanzando podemos avanzar y recoger, no solo quedarnos en los temas, sino avanzar y recogerlo, porque avanzar sin recoger también es injusto, ¿viste? Sí. Así que nada, te propongo en esta instancia 15 minutos de exposición y 15 minutos tuyos de exposición, donde respondes a mis 15 minutos, y después las otras 3 horas ya podemos volver a la dinámica de diálogo así face to face, digamos, ¿no? Así que bueno, Arturito, no sé si te anima a controlar 15 minutos míos y 15 minutos de Aristarchus. Claro, adelante, sí. Bueno, ¿comienzo? Adelante. No sé por qué apagué el micrófono. Para Husserl, Dios no puede ser una trascendencia al modo de las cosas o un absoluto en el sentido de la conciencia. Por eso afirma que debe haber otros modos de manifestación de la trascendencia. La filosofía primera capta en el orden del conocimiento la fenomenología de la vida fáctica, la filosofía segunda capta los fundamentos estructurales de esa facticidad, que tienen el carácter de manifestaciones intuitivas, o intuición eidética, ¿no? La intuición dadora originaria es la fuente de derecho del conocimiento y es lo que también para el conocimiento de Dios, lo es para el conocimiento de Dios. Dios es la idea de una perfección plena, aunque podríamos decir en lo que dice Aristarchus, provisoriamente hipostasiada, ¿no? Sujeta a la remoción o a la verificación, ¿no? A la falsación. Provisoriamente hipostasiada, ¿no? Absoluta, que se anuncia en la conciencia a partir de la conciencia de horizonte. Conciencia de horizonte es un plexo abierto hacia la teleología participada y jerárquica de una perfección plena, en una serie de pasos que consisten en una explicitación de los horizontes, en una explanación de los horizontes existenciales y la reiteración indefinida de este develamiento de lo latente. Es decir, fenomenológicamente, la explanación de horizontes existenciales es indefinida. Siempre puedo ser más bueno en función de una bondad que es una reseña. De lo contrario, caeríamos en un relativismo, del cual yo no sé si Aristarco no estaría incómodo
es decir, que lo bueno sea bueno arbitrariamente. Creo que él condenó esa postura arbitraria y relativista de que lo bueno es bueno arbitraria y caprichosamente, ¿no? Hay una reducción a un uno que es una convención natural, catafisei, digamos, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que es bueno conservar la vida, proteger la salud, custodiar los cuerpos, respetar la paz, la libertad. Son bienes a priori que se convierten a posteriori a través de una argumentación, pero no es una argumentación arbitraria. La planificación de los horizontes posibilita, esta es la primera vía de las vías fenomenológicas del acceso al fundamento, o la primera vía de las pruebas de la existencia de Dios de Edmund Husserl. La planificación, que yo le llamo el argumento del horizonte teleológico de verdad axiológica, de verdad absoluta y de verdad axiológica. La planificación de los horizontes posibilita una aprehensión del perfeccionamiento, del progreso del conocimiento orientado a la verdad y de orientación de acción hacia valores superiores. Es decir, en la premoción física, nosotros sabemos que hay un acrecentamiento de la persecución de un horizonte existencial de aprehensión de la verdad y de consecución de un valor. Intuimos plenamente a través de una intuición eidética que nosotros siempre podemos ser cada vez más buenos, más libres, más nobles, que podemos ser mejores hijos, mejores pareja, mejor padre, mejor hermano, y que esa consecución de una progresión es fenoménicamente indefinida. Es decir, siempre podemos ser mejores. Yo siempre puedo conocer más plenamente la verdad, siempre puedo participar más plenamente de ese valor. Es decir, nunca se acaba ese horizonte axiológico de planificación, ¿no? Esa extrapolación eidética hacia un progresivo desenvolvimiento y explicitación del horizonte. Esta es una primera manifestación fenoménica de lo que dice la Biblia en Eclesiastés 2:10, ¿no? ¿Sí? Pusiste en el corazón del hombre deseo de eternidad. Es decir, esa insaciabilidad de la que habla Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, es decir, aquella postura según la cual o nosotros conseguimos el objeto de nuestro deseo y nos hastiamos, o tenemos tedio, o nos desesperamos porque nunca llegamos a conseguirlo, ¿no? Pero nunca encontramos la plenitud del ser en los objetos de este mundo, ¿no? Lo cual Lacan lo explicita en su seminario 4 diciendo el objeto no tiene deseo. Es decir, ningún bien de este mundo va a satisfacer plenamente las aspiraciones profundas de la existencia. Pero sabemos que esas aspiraciones se van colmando parcialmente, no es una vanidad en el sentido de que una vacuidad donde no hay propiamente objeto particular, sino que nunca hay un objeto pleno que sacia las aspiraciones universales de la vida humana. Por eso San Agustín dice, Señor, nos hiciste para ti y nuestra vida no descansará hasta descansar en ti. Es decir, ese horizonte de plenitud es un horizonte absoluto y solo a partir de ese horizonte absoluto se hace inteligible la progresión hacia un bien absoluto, lo que no significa que los bienes parciales no vayan satisfaciendo parcialmente ese horizonte progresivo de plenitud hacia el absoluto. Husserl constituye la idea de Dios como un polo de conocimiento idealmente acabado del mundo en el plano teórico y de una realización idealmente acabada de valores en el plano práctico. Es el polo ideal de infinito hacia la máxima realización de valor. Esta es la prueba fenoménica de esa gradación que plantea la cuarta vía de Santo Tomás. Es decir, en esa gradación nosotros sabemos quién es más o menos bueno, sabemos quién es más o menos bello, sabemos quién es más o menos veraz en sus afirmaciones, en cuanto que hay una verdad plena, en cuanto que hay un bien pleno. Negar este procedimiento sería negar el horizonte, negar el progreso o negar el valor. Si niega el valor, es nominalista, con lo cual ya, digamos, la única posibilidad sería un acuerdo arbitrario de los poderosos que imponen su interpretación del valor como la interpretación máxima del valor para todos, Nietzsche, por ejemplo, o una articulación totalmente subjetiva y liberal donde cada individuo interpreta libre y autónomamente cuál es el valor al cual desea adscribirse, ¿no? No obstante, y diría Platón, aunque no estemos de acuerdo todos en cuál es el bien para cada uno, todos estamos de acuerdo en qué consiste que algo sea un bien para nosotros.
se legitima como una idea no objetivable en virtud de este progresivo perfeccionamiento. Por tanto, la evidencia de Dios es la evidencia de una idea, en el sentido husserliano de idea, no en el sentido platónico de idea. Y toda la humanidad puede participar de esta experiencia porque cada ser humano es capaz de una intuición que capta el acrecentamiento axiológico y sobre esta base puede efectuar la proyección de una idea como polo inalcanzable hacia el cual se orienta ese incremento en el grado máximo, ¿no? Que es una sustancia que tiene plenamente esa propiedad a la cual nosotros aspiramos, ¿no? Lo cual la teología le llama desiderium naturale videndi Deum, ¿no? Un deseo natural de ver a Dios, que es una aspiración universal hacia la plenificación, ¿no? El que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 2:13. La segunda vía es el argumento de la intersubjetividad absoluta. Cito, Edmund Husserl dice en Grenzproblem das Metaphysica, los problemas de la metafísica, de la fenomenología. La voluntad absoluta universal que vive en todos los sujetos trascendentales y hace posible el ser individual concreto de la omnisubjetividad trascendental es la voluntad divina, que empero presupone la intersubjetividad total como una capa estructural sin la cual esta voluntad no puede ser ejecutada. Es decir, todos los hombres desean el bien por naturaleza. Esto es algo contrastable. Si alguien busca algo es porque considera que eso que está buscando es bueno. Hay una tendencia natural a buscar el bien. Eso es un dato fenomenológico incuestionable. En función de que todos buscan un bien y que lo desean justamente porque consideran que eso es un bien, hay una tendencia universal al bien. Esa tendencia es progresiva en función de que hay un bien absoluto al cual hay que tender. Nos hiciste para ti y nuestra alma no descansará hasta descansar en ti. Por eso Husserl dice también en los problemas de la intersubjetividad, fenomenología e intersubjetividad, página 381, dice: Dios no es en sí mismo la totalidad monádica, sino la entelequia que recibe en ella en tanto idea de telos infinito de un despliegue indefinido hacia la perfección, del telos de una humanidad a partir de la razón absoluta en tanto necesariamente reguladora del ser monádico y reguladora a partir de su propia decisión libre. Dice, como Dios como idea regulativa al estilo kantiano, dice, el mundo debe ser un mundo guiado por Dios, en el cual vive el imperar de Dios en todas partes. Por eso el amor es un mandamiento, ¿no? Y por eso el amor es perfección plena. Más precisamente y en primer lugar, todo obrar humano es libre y el hombre mismo es responsable por todo. Y sin embargo, Dios debe imperar en todo lo que es. La vida humana, los destinos humanos deben realizarse bajo la conducción divina. Vamos a la tercera, que es la vía interioris. Aunque el contenido de Dios no sea plenamente intuible, la idea de Dios lo es. Para Husserl, Dios es una idea de un valor absoluto que todo yo trascendental lleva en sí intrínsecamente. Es decir, en función de que hay un valor absoluto, es que hay una progresividad del conocimiento y del valor. Es una idea como dato absoluto que acompaña toda subjetividad en una vivencia racional a la que toda subjetividad puede acceder, a diferencia de las evidencias de la fe que no son compartidas por todos. Husserl escribe, el contenido de la fe nunca es fundamentable por medio del conocimiento teórico, pero la fe es fundamentable a partir del motivo de una posible vida de la razón práctica, ¿no? Es el Dios kantiano del fundamento de la razón práctica, ¿no? En función de la axiología. Acá agregamos, es el fundamento de la razón teórica en función de una plexología de conocimientos, ¿no? Si se produce un descontento, un horizonte abierto de nuevas posibilidades abiertas a cualquier esfera o de cualquier teleología, permite superarlo mediante un temple de ánimo positivo. Acá viene la tercera vía, que es el argumento de la desazón colmable, o el argumento schopenhaueriano, si se quiere. Ambos sentimientos, el positivo y el negativo, son un momento singular e instantáneo en un horizonte de temple de ánimo. Es decir, presuponen un temple de ánimo total como algo positivo en la totalidad, que nosotros llamamos esperanza. Toda desazón presupone, dice, una certeza de poder vivir y emocionalmente el templo de ánimo de la posibilidad disposicional, lo que Spinoza llama conato, ¿no? O preservación en John Locke.
la certeza vital o poder vital en Nietzsche, el espacio vital, de poder seguir viviendo, permite que sentimientos particulares que experimentamos obstáculos y disgustos que puedan superar esta situación. Por ejemplo, el argumento de la desazón colmable es que nosotros sabemos cuando alguien nos hace sufrir que estamos sufriendo y deseamos la felicidad. Sabemos que la guerra nos causa daño y queremos la paz. Hay una aspiración axiológica hacia un bien absoluto en función de la remoción de algo que nos lastima, de algo que nos causa daño. Por eso John Locke dice, el hombre vive tratando de eliminar todo aquello que le duele. Esa desazón colmable es porque sabemos que hay una plenitud. Nos duele la paz, nos duele la guerra porque aspiramos la paz. Nos duele la esclavitud porque aspiramos la libertad. Nos duele la fealdad porque aspiramos a la belleza. Nos duele la mentira porque aspiramos a la verdad, ¿no? Entonces hay un horizonte infinito flexiológico que pide para la elicitación del movimiento, que ese movimiento tenga sentido en función de una finalidad absoluta hacia la cual todas las cosas tienden. Por eso hay un deseo natural de ver a Dios. Cuarta vía. La certeza y la consiguiente evidencia permiten anticipar un sentido anímico y volitivo en el mundo. Hay una anticipación, hay un capax dei, hay una inclinación natural en la cual nosotros intuimos que la paz va a ser buena para nosotros. Termino. La quinta vía. El sujeto se descubre como el portador de una teleología que ya opera en su experiencia pasiva y la regula. Husserl señala que cada voluntad individual tiene un horizonte volitivo latente que la atraviesa como su voluntad orientada hacia el ser verdadero. La voluntad de finitud, de eternidad, en función de cuyo despliegue se despierta en cada horizonte una auténtica captación de lo absoluto. En esa captación de lo absoluto hay una intercambiabilidad, porque para nosotros la paz es buena, la bondad es bella, la belleza es una, y se van intercambiando los valores fenoménicamente. Es la primera vez en la historia de la filosofía que se prueba la reducción de los trascendentales en función de un método fenomenológico. Husserl es impresionante porque da pruebas fenomenológicas de las vías de Santo Tomás y además hace una reducción de los trascendentales en función de un método fenomenológico. Esto no lo vio nadie, es increíble. Este es un libro de Roberto Walton, el doctor Roberto Walton, que se llama Fenomenología, Excedencia y Horizonte Teológico. Dejo acá las 5 vías, las podemos desarrollar. Hay 9 vías o 10 vías de las pruebas de la existencia de Dios, pero yo creo que con 5 son las que resumen básicamente el argumento fenomenológico que obviamente recupera aspectos existenciales muy básicos de la fenomenología de la vida fáctica, como ser la aspiración, la angustia, la esperanza y los fenómenos psíquicos del hombre, en lo cual el hombre no es puramente un científico que solo desea conocer, sino que además desea la paz, el amor, la esperanza, la planificación, la felicidad. Y a través de recoger todas esas experiencias de la vida fáctica, Husserl puede mostrar un horizonte pleno de realización que tiene que ver con un ser máximo que posee esas plenitudes de manera perfecta. Y ese ser Husserl le llama Dios, al igual que Santo Tomás de Aquino. Bueno, entonces pasamos al segundo bloque de esta media hora. Me imagino que es réplica de Aristarchus o dudas o comentarios a esta exposición, ¿no? Comenzamos ahora. Sí, bien, claramente no voy a poder hacer una exposición, digamos, estructurada en contra de lo que ha planteado Jonathan, porque ha expuesto unos argumentos que no son propiamente los tradicionales del teísmo clásico, del tomismo, y son unos argumentos con los que yo no estoy lo suficientemente familiarizados como para hacer de manera detallada una lista de objeciones, sino que aquí sí que tengo que improvisar un poco y básicamente intentar entenderlos para ver hasta qué punto nos conducirían estos argumentos al ser que están postulando. Entre las cosas que ha dicho Ramos, hay una que me ha llamado la atención, que es que un indicio o una intuición que nos llevaría a la existencia de Dios estaría en ese horizonte axiológico al que no solo nunca se acaba de llegar, sino que ni siquiera nos parece concebible alcanzar, en el sentido en que siempre nos parecería que podríamos ser mejores, siempre la situación podría ser mejor, o nosotros mismos podríamos ser mejores. Y claro, por una parte, lo aparentemente contraintuitivo de plantearlo así es que si precisamente tenemos la noción de que nunca se llegaría a un punto en el que digamos ya no se puede ser mejor que esto, eso sería más una idea
contraria a la existencia de Dios que favorable a la misma, ¿no? Porque lo que nos dice nuestra intuición es que no es concebible ese ser máximo, ya que siempre pensamos en que se puede ser mejor. No sé qué dirías al respecto de esto. Sí, Husserl dice, no es óntica, metafísicamente, no es ónticamente realizable, es decir, nosotros no podemos encontrar la aspiración natural a la plenitud en ningún bien particular de este mundo, pero sabemos que solo hay una gradación en la consecución de ese bien en función de participar más o menos de esa plenitud. Por ejemplo, que sea más espiritual, que sea más fundamental, que sea más trascendente. En función de ese horizonte trascendente, nosotros sabemos que hay un más o un menos en la consecución de esa aspiración, en función de que hay un bien absoluto del cual nosotros podemos participar. Si no, lo único que cabe es Lacan, es decir, el deseo no tiene objeto, no hay ninguna bien absoluto al cual podemos tender, simplemente es una aspiración absurda que solo se disuelve en el nirvana, es decir, en el dejar de querer, que esa es la tesis de Schopenhauer, digamos, ¿no? Sí, exacto. Acabar con la voluntad terrible que para Schopenhauer era una tragedia, ¿no? Siempre, nunca se satisface del todo el deseo. Justamente, no se satisface y lo único que podemos hacer es dejar de buscar, digamos. Sí, un poco como el budismo también, ¿no? El budismo también plantea esto, claro, sí. Renunciar a la búsqueda, digamos, ¿no? Sí, a ver, no creo que tampoco haya que ponerse tan trágico en el sentido en que se puede aceptar que nunca se va a alcanzar un máximo y aún así encontrar el placer, pero bueno, esto ya no tiene nada que ver con argumentos a favor o en contra de la existencia de Dios, sino argumentos respecto a cómo afrontar la vida, ¿no? Que digo, se puede disfrutar del camino sabiendo que no se va a llegar a un punto final, o quizá precisamente por eso se disfruta más del camino, ¿no? Porque sabes que siempre va a haber más, ¿no? Esto, y aquí hago un pequeño paréntesis que digo que no tiene estrictamente que ver con argumentos a favor o en contra de Dios, sino que yo esto me lo he planteado muchas veces, no sé, a mí me apasiona la música y descubrir nuevas formas de música, o el cine y descubrir nuevas películas. Y yo soy consciente de que seguramente nunca voy a saciar totalmente ese deseo. Siempre va a haber más música nueva que conocer y casi es preferible esto, ¿no? Que sé que nunca voy a llegar a absorberla toda, pero lo disfrutable es saber que siempre hay más. Pero en todo caso, volviendo ahora sí a reconducirlo al tema de Dios. Obviamente, en el mundo fenoménico no encontramos ninguna cosa que posea ningún atributo de manera máxima, pero yo diría que nuestra concepción es que tampoco, o sea, nuestra idea, ya más en abstracto, sin remitirnos a lo que observamos empíricamente, nuestra idea es que tampoco, intuitivamente por lo menos, parece que podamos concebir ese máximo, porque siempre parece que podemos imaginar, de hecho lo planteaba el propio John Leibniz cuando hablaba de... Bueno, no Leibniz, de hecho. Las críticas que se le han hecho a Leibniz, cuando Leibniz planteaba que Dios había creado el mejor de los mundos posibles, cosa de la cual se burlaba Voltaire, diciendo, si este es el mejor de los mundos posibles, no quiero imaginarme cómo son los demás. Pero cuando Leibniz planteaba que este es el mejor de los mundos posibles, una crítica que se le hace es que no lo es. De hecho, es una crítica que, por ejemplo, ha planteado muy bien formulada mi amigo Enric, de Adictos a la Filosofía. Es decir, que no es el mejor de los mundos posibles porque directamente no hay un mejor mundo posible. O sea, para cada mundo que puedas imaginar, siempre es posible imaginar uno mejor. Entonces, si esto se cumple con los mundos posibles y no hay un mejor mundo posible, pues quizá con las entidades poseedoras de atributos positivos también se cumpla y no hay una superior respecto a la cual no haya siempre otra concebible que sea superior. Y por lo tanto, por lo menos desde nuestra posición epistémica y desde nuestra concebibilidad intuitiva, no estaríamos legitimados a decir que exista un ser cuyas propiedades... ¿Sí? Es que tenés razón. O sea, justamente esa lex melioris, esa ley de lo mejor, implica el principio de razón suficiente. Es decir, el mundo tenía que ser de esta manera y no podía ser de otra. Hay una ley, lex melioris, que hace que este mundo sea lo que tenía que ser y que no podía ser de otra manera. Pero esa posibilidad hipostasiada de una plenitud realizable en función de un mundo ideal no tiene sentido,
porque ese plexo ideal hacia el cual tiende el espíritu para saciar esa sed absoluta de plenitud, no tiene que ver con el mundo, tiene que ver con Dios. O sea, lo que hace Leibniz es colocar en el mundo la plenitud que el cristiano encuentra en Dios, por eso tiene problemas. Pero esa es la negación del propio principio de razón suficiente, plantear que este mundo, o sea, la crítica, ¿no? Que este mundo es el mejor de los mundos posibles y que por lo tanto nosotros tendemos hacia una realización perfecta en Dios. ¿Por qué voy a tender a una realización perfecta en Dios si este mundo es el mejor de los mundos posibles? Justamente, este mundo no es el mejor de los mundos posibles, es que nosotros buscamos una escatología. ¿Para qué movernos si ya estamos en la meta, ¿no? Digamos, ya estamos... Quería decir eso. Sí. Bueno, a ver, se entiende lo que planteas y, a ver, un poco, yo este argumento, aunque no estaba familiarizado, ya lo digo, con los argumentos de Husserl, la idea de que nuestro deseo de mejorar, o sea, esta teleología, esta causa final, este deseo que tenemos de buscar algo mejor, puede ser una intuición válida para afirmar que existe un máximo, que sería Dios, en el sentido que el hecho de que exista un objeto para nuestro deseo explicaría nuestro deseo. A mí nunca me ha convencido, honestamente, porque creo que sentimos deseos de muchas cosas que yo creo que es razonable postular que no existen, no sé, o que no son, como mínimo no hay, no tenemos constancia de que existan. Podrían ser cosas que meramente potenciales que podíamos imaginar, pero que no se dan realmente. No sé, a lo mejor alguien puede sentir deseo de... Ya sé que es un ejemplo muy tonto, pero es lo primero que se me ocurre, ¿no? Deseo de un caballo volador, ¿no? Y de montarse en un caballo volador, pero ese deseo no es informativo de que el objeto de ese deseo exista. O sea, sí, quiero decir... Cuando termine, sí. Sí, claro. Yo creo que... No sé hasta qué punto podemos tomar nuestros deseos como informativos de que objetivamente existe el objeto de aquello que deseamos, y no más bien de que lo deseamos porque, o sea, planteándolo al revés, ¿no? Es que tenemos una cierta naturaleza por el hecho de ser seres vivos, tenemos ciertas tendencias por el hecho de ser seres vivos, esas tendencias no nos informan realmente de que existan, y mucho menos en una forma máxima, insuperable, aquello que deseamos, y simplemente nos informan de que, bueno, dada nuestra naturaleza, pues sí, tenemos una tendencia. Esto no es trágico, no tiene que ser trágico como en Schopenhauer. De hecho, creo que es incluso positivo, que nunca lleguemos a saciar totalmente todos nuestros deseos. Y ya está, no sé si podría decir algo más respecto a lo que plantea. Ahora, viste que Descartes dice que hay ideas innatas, ficticias y adventicias, ¿no? Sí. Es decir, hay una ley del intelecto y de la voluntad que es nihil volitum quim precognitum. Nada puede ser querido sin ser previamente conocido. Nosotros no podríamos querer una verdad si no intuyésemos previamente lo que se llama noesis. Sería un nis. En Husserl es una antecesión de aquello que nosotros intuimos que es antes de serlo, lo que después en Gadamer se llama círculo hermenéutico. Es decir, todos nosotros deseamos el bien. Ese es un primer dato incontrastable. Ahí ponían el ejemplo, un ateo decía, el violador desea violar y pasarla bien. Entonces Dios sería el máximo violador porque nosotros deseamos imitar la plenitud del violador, que es, bueno, me parece estúpida digamos, el ejemplo, pero tiene que ver con esto. ¿Por qué un hombre violaría a una mujer o a otra persona, digamos, ¿no? Porque él subjetivamente cree que eso es un bien para él. Si él no le provocara un bien el violar, él no lo haría. A eso le llama Santo Tomás ratio bonis, razón de bien. Es decir, todos nosotros queremos hacer algo en función de que para nosotros hay una razón que hace que eso sea bueno para nosotros. Si no hubiera una razón de bien, yo no haría eso. El ladrón roba porque cree que le va a causar un bien tener la posesión del otro, el bien del otro. Este deseo de bien solo es ordenado jerárquicamente y en función de una progresividad, en función de que hay un bien máximo.
Ese bien máximo es hipostasiado, ciertamente. Nosotros no nos topamos con el bien máximo, pero nos damos cuenta que hay una regla que permite orientar nuestra posibilidad de axiológica, nuestro horizonte axiológico y nuestro horizonte lógico. Nos damos cuenta que estamos creciendo en el conocimiento de la verdad, en la práctica del bien. Esa progresividad tiene que tener un orden, porque el movimiento no se mueve sin un sentido. Nada pasa de potencia a acto, sino por un ser en acto que es inteligente y que marca el horizonte teleológico de ese movimiento. Sí, nada se mueve hacia la nada, nada se mueve por azar, justamente porque hay una tendencia universal. La tendencia universal de los hombres es que todos deseamos el bien. Esto es algo imposible de negar. Ahora, ¿por qué hay personas que buscan el bien matando judíos, como por ejemplo un dictador, o qué sé yo, no sé, matando gente, mintiendo, robando, como hace la izquierda, digamos, pero ¿por qué? Porque ellos consideran que eso es bueno, que es bueno matar una raza, que es bueno robar, que es bueno matar, que es bueno violar, que es bueno mentir. Hay una razón de bien que está desordenada o no está jerárquicamente ordenada. Pero sabemos por nuestra experiencia que cuando ordenamos nuestra vida, cuando ordenamos nuestra voluntad en función de bienes jerárquicos que están plenamente organizados, de valores que están jerárquicamente organizados y en función de una finalidad previa que cohesiona todo el movimiento, es decir, ¿qué es lo que cohesiona al ejército? La victoria. Es el fin de la victoria, el bien que cohesiona el ejército. El ejército se organiza, la falange, la infantería, la marina, todo, la caballería, todos se organizan en función del éxito. El éxito es el bien final que organiza, digamos, al ejército. Bueno, hay un bien máximo que organiza toda nuestra voluntad. Y nuestra experiencia no es la experiencia del bien absoluto, sino nuestra experiencia de finitud, que es la consecución progresiva de un horizonte infinito que se va abriendo cada vez más, del cual nosotros vamos participando cada vez más. Nos damos cuenta que cada vez somos más buenos, que podemos ser cada vez más buenos, que podemos ser cada vez más libres, que podemos conocer cada vez más plenamente la verdad. ¿Por qué? Porque hay un más y un menos. Y hay un más o un menos porque hay un horizonte de plenitud del cual nosotros participamos y en el cual en ese horizonte son intercambiables los bienes, porque en ese horizonte perfecto la paz es bella, la belleza es una, la unidad es verdad, la verdad es belleza, la belleza es bien, el bien es justicia, y nos damos cuenta que en ese horizonte, cuando nosotros vamos intercambiando fenoménicamente esas bienes que son plenitudes para nosotros, nos damos cuenta que estamos bien. Es decir, para nosotros es más bella una persona que es buena que una persona que es mala. Y es más inteligente una persona que es buena que una persona que es mala. Nosotros también tenemos experiencia fenoménica de que esos valores son intercambiables en nosotros, en función de eso, digamos, ¿no? Todos nosotros, los que estamos bien de la cabeza y del corazón, vemos a una mujer buena más bella que una mujer mala, por ejemplo. Dada la igualdad en el resto de atributos de la mujer o de características de la mujer. No, pero dos mujeres igualmente bellas. Sí, por eso. Es más bella la que es más buena que la que es más mala. Vale, sí, se entiende. En todo caso, a ver, hay una cosa que has dicho ahora mismo, que es que hay una tendencia universal hacia el bien. Y de hecho has puesto ejemplos que curiosamente harían, nuevamente remitiéndonos al pluralismo, ¿no? Harían más inteligible o más razonable la idea de que hay muchas tendencias, pero que no hay una tendencia, sino que tú has puesto el ejemplo de, no sé, el agresor sexual, por decir esa palabra y no otra que nos puedan censurar, que para él el bien es lo que le está haciendo a esa mujer, ¿no? Eso está buscando el bien. Pero para la otra persona, la que está siendo agredida, eso no es el bien, eso es el mal. Y de hecho me has puesto otro ejemplo muy bueno, muy interesante, diría, un ejército. El ejército, para él, el ejército del bien es la victoria. Bueno, vale, pero ¿qué pasa con el otro ejército? El otro ejército, para él, la victoria también es el bien, pero la suya propia, y por lo tanto la derrota del ejército contrario. Entonces, parece que, claro, si hubiera una única tendencia, estaríamos todos al unísono yendo en paralelo hacia el mismo sitio, en lugar de unos yendo en direcciones contrarias a otros. Entonces, ¿cómo desde esa idea de que hay una tendencia hacia el bien se explica que aparentemente hay muchas tendencias y que van en direcciones opuestas? ¿Cómo responderías a eso? Porque acá estamos hablando de la antropología, no de la metafísica. Es decir, la voluntad se mueve en función del bien.
pero ese bien puede ser objetivo cuando es íntegro y jerárquicamente organizado, Sí. y es subjetivo cuando solo satisface a una de las partes. Por ejemplo, déjame que te explique ahí, porque creo entender tu pregunta. Por ejemplo, yo busco el bien de mi pareja. Bueno, si yo busco el bien de mi pareja mintiéndole, engañándola y que esto que el otro, probablemente yo me sienta bien engañándola 2 o 3 segundos, pero en el fondo vos fíjate que la vida de la pareja se va a ir rompiendo si yo termino haciendo eso. ¿Por qué? Porque no es un bien objetivo, no es un bien que recoge la plenitud del otro y que a mí me da paz y que me prolonga la pareja, y que prolonga la pareja, digamos, sino que ese bien subjetivo la destruye. Entonces, fíjate cómo hay bienes que son subjetivos o bienes que son objetivos. Son objetivos cuando son íntegros, es decir, cuando recoge toda la pluralidad de bienes que hay en ese acto, y cuando son jerárquicamente organizadas. Por ejemplo, para mí es un bien comer pizza, pero estoy mal del estómago. Bueno, ese bien va a resultar mal, va a redundar en mal, porque ese bien que es de satisfacer mi deseo de comer está dañando otro bien que para mí es mayor, que es la salud. Cuando yo organizo jerárquicamente y cuando puedo integrar en función de una integridad el deseo de bien, ese bien se convierte en objetivo y ese bien, el cumplimiento de un bien objetivo, a mí me realiza como persona. Una persona que cumple con los 10 mandamientos es más libre, es más buena que una persona que no los cumple. Ese horizonte axiológico es fundamental. Por ejemplo, imagínate una persona que viola los 10 mandamientos, que engaña a su novia, que le miente, que le pega a sus hijos, que traiciona a los vecinos, que lo odia al padre, que la niega a la madre, que la insulta a la madre, que no trabaja, que no es honesto, que es ladrón, que es adúltero, que es mentiroso, que es polígamo, que qué sé yo, que es asesino, que es violador, que es delincuente, que es ladrón. Si una persona viola los mandamientos, no va a tener una vida en paz, no va a sentirse bueno, no va a sentirse bello, no se va a realizar, no va a expresar en su rostro la bondad de su persona, no se va a sentir pleno. Una persona que cumple los mandamientos se siente más noble, se siente más buena, se siente más plena, perdura su familia, tiene más éxito laboral. Y eso tiene que ver, obviamente que eso no es una prueba de que Dios exista, pero es una prueba de que los valores que plantea el Antiguo y el Nuevo Testamento son valores que son plexos axiológicos, horizontes existenciales que nos desarrollan como personas. Y que muchas veces los ateos que niegan ese horizonte axiológico, porque sería muy difícil que un ateo diga, no, yo soy moralmente cristiano, como decía Habermas, ¿no? Yo acepto la moral cristiana aunque niego la religión cristiana. Entonces, un ateo que diga, no, yo estoy dispuesto a cumplir los 10 mandamientos aunque Dios no exista. Porque considero que el cumplimiento de los 10 mandamientos me va a realizar como persona. Entonces, en ese horizonte axiológico nos damos cuenta que hay un bien absoluto que es objetivo. Es decir, nadie puede vivir una vida inmoral, entendiendo por inmoral los pecados que dice la Biblia, sin tener una vida desordenada y poco satisfactoria. Y nadie puede cumplir todos los mandamientos como Dios manda sin sentirse por ello más pleno y más realizado. Perfecto. A ver, con lo que planteas, creo que me viene perfecto lo que estás planteando para reintroducir un argumento que he planteado yo en mi introducción, que es una forma de argumento del mal, del problema del mal, que considero que es especialmente problemática, sobre todo para eso que estás planteando ahora, que es que no sé qué bien objetivo podrías señalar tú que podamos observar en la naturaleza como, bueno, estos son bienes subjetivos, como tú has hablado del bien subjetivo de un agresor o el bien subjetivo de un ejército, ¿no? O sea, en este caso no sería propiamente ese bien objetivo, ese horizonte axiológico al que todos nos dirigimos, de alguna manera, o todos tendemos a dirigirnos, pero es que yo diría que precisamente la observación de la naturaleza, y por lo tanto de las naturalezas de los seres vivos, por ejemplo, nos indica que no hay tal horizonte axiológico común, sino que estamos en una naturaleza en la que lo que hay es una competencia a muerte entre seres que por su esencia o por su naturaleza, por ser lo que son, persiguen
bienes totalmente incompatibles. Es decir, el lobo, su bien es seguir vivo y comer corderos, ¿no? O sea, comer ovejitas. Y la ovejita, su bien es que no se la coman. Y seguir viva. Entonces, ya ni siquiera estamos hablando de decisiones morales que pueda tomar un agente con libre albedrío racional, como, ¿no?, un agente moral que puede optar por una cosa o por otra y que a lo mejor se equivoca y persiguiendo un bien subjetivo se equivoca en lugar de perseguir el bien objetivo, sino que observamos un mundo en el que desde la propia esencia de los seres que lo habitan vemos que no solo ya el bien que persiguen por naturaleza o por instinto, por esencia, colisiona totalmente con el bien que persiguen otros seres, sino que además su propia autopreservación depende de que destruyan a otros seres. Y estamos en ese tipo de mundo. Y por eso yo creo que es un argumento, es lo que se llama el problema del sufrimiento animal. Yo creo que si se formula como yo lo he planteado, es especialmente potente contra la idea no solo de que este sea un universo causado por un ser perfectamente bueno y que por lo tanto, y que además es omnipotente y por lo tanto puede hacer todo lo lógicamente posible y por ser bueno opta por hacer lo mejor posible, sino que además también choca con esta idea de un bien universal al que todos tendemos. O sea, por naturaleza ya no tendemos a eso y no es posible eso. Pasa que el bien universal justamente no es particular, está cayendo en una contradicción porque el bien de la gacela es el mal del león, porque el león va a tener hambre, y el bien del león es el mal de la gacela, porque el león come, se alimenta y la gacela se muere. Entonces no pueden coincidir el bien de la gacela y el bien del león. Eso es lo que me estás diciendo. Claro, sí, pero con el matiz de que en este caso no es que el león toma una decisión moral y persiguiendo un bien subjetivo se equivoca y toma la mala decisión de hacerle daño a la gacela. No, es que por su naturaleza el león tiene que matar a la gacela. Justamente, es que yo estoy planteando que hay un paraíso escatológico, apocalíptico, donde duerme el lobo junto al cordero, que dice Isaías 28:7. Lo que estoy planteando es que el bien universal es el instinto de autopreservación de la vida. El bien particular es subjetivo. Además, solo puede cumplir un bien absoluto objetivo una persona racional que puede mensurar la virtud, la prudencia, la sabiduría, la mesura como bienes propios que organizan la operatividad de la voluntad. Por ejemplo, yo me doy cuenta que si yo le sustraigo un bien al prójimo, le estoy causando un daño. Ese es un bien subjetivo. Me hace un bien a mí, pero le causa un bien al otro. Ahora, si yo trabajo para tener lo que yo quiero, estoy haciendo un bien al prójimo y me estoy haciendo un bien a mí. Pero solamente puede buscar un bien objetivo el ser racional, que puede mensurar con prudencia y con sabiduría y con mesura las distintas opciones que tiene en la vida, digamos. Pero por de pronto, evidentemente, el ejemplo de la naturaleza da un horizonte absoluto de bien universal, que es el instinto de autopreservación. No que en la tensión de dos bienes subjetivos un bien subjetivo no pueda negar al otro bien subjetivo. Evidentemente, un bien subjetivo para mí, que sería robarle la propiedad al otro, es bien para mí y mal para el otro. Pero metafísicamente es un bien para mí obtener un beneficio. Pero ahora, ¿cuándo es ordenado ese bien? Cuando yo busco los medios adecuados que sean proporcionales al bien que yo estoy buscando. Es decir, el bien no justifica, el fin no justifica los medios. Si yo quiero tener comida y robo, estoy para un bien justo buscando un medio injusto. Por eso ese bien es desordenado y desproporcional. Claro, no sí, estoy totalmente de acuerdo en el caso de un agente libre, de un ser racional que toma una mala decisión de hacerle mal a otro para conseguir el bien propio, pero lo que planteo con este problema de ir a la propia naturaleza a ver cómo funciona es que ya no estamos ante la idea de que sería posible una convivencia pacífica, armoniosa, pero que por malas decisiones de los leones y de los lobos y todo eso están persiguiendo sus bienes particulares, atentando contra los bienes de otros, sino que yo de entrada postulo que todo apunta a que no es posible porque estamos en una realidad en la que la preservación de unos sujetos depende de la destrucción de otros, por lo tanto, ya de entrada, desde las propias normas de juego iniciales, la convivencia armoniosa de todos los seres no va a ser posible. O sea, para que unos vivan, otros van a tener que ser destruidos, porque unos para preservarse tienen que aniquilar a otros,
y que yo digo que es bastante contraintuitivo y que creo que hay argumentos bastante potentes para pensar que, siendo como mínimo epistemológicamente concebible, o sea, posible, un mundo en el que no se dieran esas normas de juego de partida, un ser perfectamente bueno no habría dado lugar a este tipo de mundo en el que para preservarse has de destruir a otro, y además que ese mismo fenómeno nos indica que no se trata de que unos seres actúen mal, sino que actúan de la manera en que por esencia tienen que actuar para poder, porque, a ver, quiero decir, si el león decide no hacer ese mal contra la gacela, no es que se va a dar el bien, porque ya está, el león ha tomado la buena decisión de no atentar contra la gacela. No, se va a dar el mal de que el león va a pasar hambre y va a morir. O sea, es que no hay bien máximo posible. No hay solución posible. O sea, o matas o mueres de hambre. Ese es el mundo en el que estamos. El león no es moral, no es malo el león que mata a la gacela, y digamos, no toma una decisión, digamos, hay intentio materiata, digamos, ¿no? La gacela percibe en la materia al león y capta el miedo, pero en la figura del león, ¿no? Si no hay una abstracción, una reflexión moral que sea adjudicativa. Pero es malo para la gacela sufrir y morir es malo para la gacela, ya está, solo quería decir eso. Que la gacela muera es malo para la gacela y siente dolor, aunque no pueda pensar al dolor, aunque no pueda hacer una reflexión abstractiva sobre ello. Pero el horizonte axiológico y lógico no es fáctico. O sea, yo no estoy diciendo que hay un mundo, el mejor de los mundos posibles, en el cual el lobo duerme junto al cordero y todas los bienes subjetivos y particulares y desordenados pueden cohabitar sin causar malestar alguno. Lo que estoy planteando es que justamente es en función de una tendencia natural al bien, es que nosotros presuponemos que hay un bien absoluto al cual nosotros tendemos, porque nos damos cuenta que la justicia es mejor que la injusticia. Y eso es una distinción absoluta. Solo un idiota podría decir que la injusticia es mejor que la justicia, que la fealdad es mejor que la belleza, que la mentira es mejor que la verdad, que la esclavitud es mejor que la libertad. Ahora, ¿por qué se ordenan axiológicamente esos bienes? Porque tienen un horizonte axiológico que es teleológico. Por eso nosotros tenemos que articular la teleología con la teología, porque los contenidos materiales de la teología tienen que ver con una estructura formal teleológica que es absolutamente intuitiva para nosotros. Por eso deseamos la paz, aunque no pueda ser realizable la paz plena en este mundo de esta manera que lo conocemos, pero justamente esa es prueba de que el Apocalipsis es necesario, es decir, es necesario un horizonte de plenitud en el cual las aspiraciones más profundas del ser humano se sientan absolutamente colmadas en una esperanza de realización plena. Es decir, el ateo no tiene la esperanza de la realización plena de las aspiraciones más profundas de su espíritu, porque vos sabés que te vas a morir y que nunca, ni en esta ni en otra vida, vas a poder gozar de la paz, de una paz plena, de una libertad plena, de la belleza plena, de la verdad plena. Entonces, vos vivís en una aspiración truncada de saber que nunca se van a realizar las aspiraciones más profundas de tu existencia, porque una de las aspiraciones más profundas de tu existencia es el conato, que es el instinto de autopreservación, pero vos sabés que te vas a morir y que probablemente te coman los gusanos y que nunca más vuelvas a existir, ¿no? Entonces, eso te hace heroico porque estás viviendo una vida sabiendo que vas a morir y seguís viviendo, pero por otro lado sabés que las aspiraciones más profundas de tu existencia en el fondo no tienen sentido. Esa es la contradicción que angustia a la persona. No tiene sentido. La aspiración de paz que vos tenés no tiene sentido en función de que nunca se va a realizar una paz plena. Entonces, y que la paz tuya muchas veces tiene que ver con un conflicto con la paz con el otro, que la libertad tuya puede tener que ver con el conflicto con la paz del otro. Y vos podés decir, bueno, es realpolitik, que es la vida fáctica tiene que ver con aceptar esas contradicciones. No obstante, eso no elimina el horizonte teleológico, axiológico, porque justamente es por algo que vos y yo coincidimos que es mejor la paz que la guerra. Y es porque sabemos que la paz es un bien absoluto al cual todos aspiramos, aunque ese horizonte no pueda ser realizado plenamente. Te quiero decir más cosas, pero te quiero avisar que dentro de 10 minutos, no sé si Arturo se fue a comer, no sé qué, sí, que en 10 minutos tenemos que hacer el intercambio y vale, que el próximo moderador ya vaya subiendo para que Arturo y él puedan dialogar durante 10 minutos, así nosotros podemos ir a hacer algo durante 10 minutos. Por ejemplo, yo comer, que ya está lista la comida. Entonces, si querés, podés enviarle el link al próximo moderador que vaya subiendo. Y si
vuelve del supermercado, en 10 minutos hacemos el receso de 10 minutos. Perfecto. Yo se le acabo de enviar el link y no sé si... Bueno, me ha dicho también que salía unos 15 minutos, me lo ha dicho hace 10 minutos, o sea que debe venir en 5 minutos. Vale. Entonces, vale. No es prueba decir, no, porque mi paz causa guerra al otro, mi bienestar causa malestar, mi felicidad causa tristeza, mi hambre causa riqueza a otro. Justamente es porque todos estamos de acuerdo que la paz es mejor que la guerra, que la vida es mejor que la muerte. Qué sé yo, salvo alguna gente que yo pienso que es religiosamente satánica o inmoralmente perversa, que plantean la guerra en lugar de la paz, la muerte en lugar de la vida, la mentira en lugar de la paz, ¿viste? Que está todo trastocado. Pero justamente uno de los horizontes que tenemos nosotros los cristianos es que siempre le decimos que sí a la paz, que sí a la vida, que sí al amor, que sí a la belleza, porque para nosotros esos valores son absolutos en función de que hay un ser absoluto por el cual esos valores encima tienen el carácter de mandamiento. Es decir, no solo el amor me planifica y me realiza como persona, sino que además es un mandamiento. Yo estoy obligado moralmente, aunque aun cuando no quiera, yo tengo que amarte. Y el amor es un mandamiento porque existe un prójimo. Si el amor no fuese mandamiento, el prójimo no tendría sentido. Y no tendría sentido el amor si no existiera un prójimo. Porque yo estoy obligado a amarte, porque sin ese mandamiento yo no lo haría. Yo no me sentiría obligado a amarte si no fuese un mandamiento. De hecho, Freud, en El malestar en la cultura, dice, no, naturalmente nadie tiene la tendencia a amar al prójimo. Es más, como el prójimo para nosotros es un extraño, lo más común e intuitivo para una persona que conoce a un prójimo, es decir, alguien que es totalmente diferente a él mismo, es el odio. Yo odio a los que son distintos a mí, porque yo solo quiero a los que piensan como yo, a los que sienten como yo, a los que se visten como yo, a los que les gusta lo que a mí me gusta, dice Freud. Y cuando yo conozco a alguien que le gusta otra cosa, que se viste de otra manera, que viene de otro lugar, que piensa de otra manera, que tiene otra religión, otros principios, o que me parece totalmente diferente, yo lo odio. A mí me sale naturalmente el odio. Justamente el amor es mandamiento y es un principio axiológico de la vida, porque yo estoy obligado a amarte aunque no quiera. Y solamente puedo hacerlo no en función de un horizonte realizativo, sino en función de que es un mandamiento. Y que el cumplimiento de ese mandamiento, en función de la obediencia de un tú absoluto, a mí me puede generar una vida de apertura hacia el otro radical, donde yo esté dispuesto a amar a todos aquellos que sean otros, porque amo a aquel que es totalmente otro. Entonces, ese argumento axiológico y teleológico me parece que es el fundamento de la mejor vida. Estoy convencido de que el mejor cristiano es mucho mejor que el mejor de los ateos, que el mejor de los cristianos es mucho más bueno que el mejor de los ateos, porque el mejor de los cristianos tiene la posibilidad de recoger no solo el acto externo de su bondad, sino el acto interno. ¿Sabes por qué? Porque el cristiano lo hace por amor y por un amor eterno, porque él está dispuesto a dar la vida por sus amigos en función de un mandamiento que lo redime. Entonces, si un ateo da la vida por un amigo, lo hace en función de un absurdo, porque ese ateo se va a morir y no va a poder recoger la plenitud de su acto. No va a poder recoger la plenitud de su acto porque el ateo que da la vida por sus amigos no va a sentir satisfacción porque ya va a estar muerto. El cristiano que da la vida por sus amigos lo hace en función de una retribución porque sabe que ese bien va a volver hacia él en la plenitud de la rectificación de una vida eterna. Entonces, ese bien que es dar la vida por los amigos para el cristiano tiene sentido. Para el ateo no tiene sentido. Es más, si un ateo da la vida por sus amigos, es un idiota y un absurdo. No tiene sentido que un ateo dé la vida por sus amigos. Bueno, ¿por qué no tendría sentido? No tiene sentido porque para vos el instinto natural es el instinto a seguir viviendo. No pero no es el único. Vale. Mira, yo sé que nos van a comer los gusanos y que a él no. Y yo decido morir para salvar la vida de él. Y si yo muero, él sigue viviendo, porque primero, porque vos no podrías recoger los frutos de ese acto, y segundo, porque, digamos, no, ahí se termina, entonces estarías violando intuitivamente el único instinto por el cual vos estás viviendo, que es el instinto de autopreservación. No te podés sujetar a un principio mayor, al principio de autopreservación, porque no hay otro principio mayor que el seguir viviendo para un ateo, porque para un ateo lo único que tiene es esta vida, o sea, negar esta vida en pos de ¿qué? De la vida del otro, ¿para qué? Vale. Si lo único que te toca es eso, el único valor que te... Vale, ahora entiendo. No, yo diría que no es así porque incluso desde una postura totalmente naturalista,
podríamos decir que no es cierto que el único instinto que tengamos sea el de autopreservación, o sea, que únicamente estamos guiados por un instinto. Te quiero decir, avisar que dentro de 10 minutos, no sé si Arturo se fue a comer. Tenemos que hacer el intercambio. Se oye un ruido ahí, ¿no? Para que Arturo Creo que es Arturo, que ayer está el debate de fondo. Por ejemplo, yo pasa que Arturo está volviendo. A ver, dejemos que se instale. Moderador, que vaya subiendo. Arturo, tienes que apagar el video reproduciendo. El receso de 10 minutos. Es obvio que te fuiste, que estás volviendo. Pero tenés reproducido el video. Sí. A ver, lo que pasa es que sí, está con un poquito de retraso en YouTube. Vale. Hay preguntas y respuestas, ¿las quieren responder? Sí, estaba terminando de hacer una reflexión respecto a lo que ha dicho Jonathan. Decía que no es cierto que el único instinto que tiene un ser vivo, o un ser humano, vamos a poner ya, en un contexto naturalista, sea el de supervivencia. Por ejemplo, está claro que por naturaleza, por cómo nos ha moldeado la selección natural, también tenemos el instinto de reproducirnos e incluso de preservar a aquellos que digamos que hemos producido mediante la reproducción. Y también, por supuesto, tenemos instinto de proteger a otros, a semejantes a nosotros, incluso en algunos casos a costa de nuestra propia vida. Y no hay ningún tipo de contradicción en eso, en ese heroísmo, porque precisamente o sea, es algo que también está en nuestra naturaleza y es algo que ha ayudado a la preservación de la especie, del colectivo, porque el ser humano, por su naturaleza, que digo que no es una naturaleza místicamente creada de manera espontánea, es una naturaleza cuya explicación está en la selección natural, por lo menos desde una óptica naturalista. El ser humano, como digo, por su naturaleza, es un ser social, es un ser, digamos, que colabora con sus semejantes en colectivo. ¿Y por qué lo es? Porque esto ha contribuido a la subsistencia de la especie humana, o por lo menos de colectivos humanos grandes, que son los que, paradójicamente, al ser colectivos en los que se colabora, contribuyen a que se preserven los individuos que están en ese colectivo. Entonces, si bien hay una tensión entre egoísmo y altruismo, eso es cierto, hay una oscilación permanente y una tensión permanente, y por eso hay gente que tiende más hacia la psicopatía y a solo preservarse a sí mismo, y hay otros que son más altruistas y más empáticos y colaboran con otros. No es cierto que en el instinto primordial de cada uno o en la intuición fundamental de cada uno sea solo la autopreservación egoísta, sino que se explica también, naturalmente, el ayudar a otros, incluso a veces a costa de un mal propio. No hay contradicción ni hay problema con eso. Ahora, yo sé que pertenezco a una especie, pero ¿qué sentido tendría dar la vida por una especie si yo no sigo viviendo? Digamos, ¿en qué instancia yo beneficio con que la especie siga viviendo si yo no sigo viviendo? No te beneficias tú, pero da igual que no te beneficies tú. O sea, evolutivamente lo que en ti se ha dado son una serie de factores que contribuyen a que el colectivo en el que del que tú formas parte se preserve y que por estar cohesionado sea más fácil la preservación de sus individuos, por ser colaborativo. Entonces, no es que tú tengas que obtener algo. Ese es el error en el razonamiento. Da igual que tú no obtengas algo. Es decir, tenemos instintos, tenemos tendencias que se explican, son explicables a través de selección natural y que no son únicamente la autopreservación egoísta, y da igual que tú no vas a obtener nada. O sea, no es que todo lo que tú haces es para tú obtener algo, y no tiene por qué plantearse así un escenario naturalista en el que nuestras tendencias estén basadas en la selección natural. No tiene por qué explicarse así. Claro, que para vos el dar la vida por los amigos tiene dos propiedades que son inmorales. No es un bien íntegro, porque no recoge el bien de ambos, sino solo de aquel que sigue viviendo.
a costa de mi propio mal, que yo no voy a recoger como un bien. Para el cristiano sí es íntegro, porque el cristiano se beneficia dando la vida por sus amigos. El ateo no. El ateo no se beneficia en nada. No hay nada que haga que para vos sea bueno dar la vida por tus amigos. Bueno, ¿Por qué? el saber que has hecho algo bueno ya es bueno para ti, porque tú disfrutas de saber que has hecho algo bueno. ¿Cómo vas a saber que hiciste algo bueno si ya estás muerto? No, bueno, el saber que estás haciendo algo bueno. En el momento que ya lo has dado, ya da igual. Pero tú disfrutas de... Hombre, a ver, tú disfrutas previamente de saber que vas a hacer algo, aunque en el momento en que estará culminada la acción ya no estarás, pero tú estás, digamos, tú estás contento con realizarla porque te satisface saber que vas a realizarla. Da igual que en el momento en que culmina esa acción tú ya no estás. Tú estás contento haciéndola. Aparte es un acto inmoral porque no es reflexivo. Para vos es un instinto evolutivo el dar la vida por la especie. No es una decisión moral que va de espaldas a las inclinaciones naturales, por ejemplo, en Kant. Sí. Sí. Ahora, No, efectivamente yo creo que se puede plantear así, como un mero instinto, y que no hay, como mínimo no veo que haya contradicciones o problemas lógicos con eso. Otra cosa es que, ya sé que para nosotros es más agradable pensar que algunas de nuestras acciones no responden únicamente a un instinto natural que haya sido moldeado por la selección natural, sino que algunas de nuestras acciones son en un contexto contingencialista, fruto de un libre albedrío en el que hay, pues eso, una elección por una moral superior en lugar de por una inferior. Y bueno, es otro. Lo único que estoy planteando es que no hay contradicciones con el otro escenario. Es decir, otra cosa es que es verdad que ya sé que nos resulta más agradable, incluso nos resulta práctico para hablar, plantearlo de la otra manera, pero no plantearlo como que tenemos ciertos instintos, incluidos algunos que son de colaboración con nuestros semejantes, no es contradictorio con una visión naturalista ni con una visión que excluya a Dios. Lo que pasa es que el bien ético recoge al sujeto que lo hace. El ateo que da la vida por sus amigos no va a recoger ese bien. O sea, no es un bien íntegro dar la vida por sus amigos. Por ejemplo, los ateos que están insultando acá en los comentarios, o los cristianos, son doblemente perversos, porque están siendo desagradables moralmente, porque un instinto es justamente la cortesía, pero por otro lado, porque están violando un mandamiento de Dios. Ellos, en nombre de Cristo, están insultando al ateo, se están burlando del ateo, están denostando al ateo. ¿Me entendés? Y los ateos no tienen otra motivación que su propia conciencia para no ser desagradables conmigo. Porque ellos no están violando el mandamiento de nadie, no están ofendiendo a nadie más que a mí cuando me insultan o cuando se burlan de mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, vale. De alguna u otra manera, el cristianismo es el único que permite que dar la vida por los amigos redunde en un bienestar también de la persona que lo hace, en pos de un bien mayor. El bien mayor es que yo doy la vida finita por mis amigos para obtener con ello una vida infinita, que es la vida eterna.